Página 453. Por un momento, cuando pasé junto a la muchacha carrilluda que iba empujando la bicicleta, mis miradas se cruzaron con las suyas, oblicuas y risueñas, que salían del fondo de ese mundo inhumano en que se desarrollaba la vida de la pequeña tribu, inaccesible tierra incógnita a la que no llegaría yo nunca y en donde jamás tendría acogida la idea de mi existencia. La muchacha, que llevaba un sombrero de punto muy encasquetado, iba muy preocupada con la conversación de sus compañeras, y yo me pregunté si es que me había visto cuando se posó en mí el negro rayo que de su mirar salía. Si me había visto, ¿qué le habría parecido yo? ¿Desde qué remoto fondo de un desconocido universo me estaba mirando? Y no supe contestarme, como no sabe uno qué pensar cuando, gracias al telescopio, se nos aparecen determinadas particularidades en un astro vecino respecto a la posibilidad de que esté poblado y de que sus habitantes nos vean, ni de la idea de que de nosotros se formen. Si pensáramos que los ojos de una muchacha no son más que brillantes redondeles de mica, no sentiríamos la misma avidez por conocer su vida y penetrar en ella. Pero nos damos cuenta de que lo que lucen en esos discos de reflexión no proviene exclusivamente de su composición material. Hay allí muchas cosas para nosotros desconocidas, negras sombras de las ideas que tiene esa persona de los seres y lugares que conoce, verdes pistas de los hipódromos, arena de los caminos por donde me hubiese arrastrado, pedaleando a campo y a bosque traviesa, esta perimenudita más seductora para mí que la del paraíso persa, las sombras de la casa en donde va a penetrar ahora, los proyectos que hace o los proyectos que inspira. En esos redondeles de mica está ella con sus deseos, sus simpatías, sus repulsiones, con su incesante y oscura voluntad. Así que sabía yo que, de no poseer todo lo que en sus ojos se encerraba, nunca poseería la joven ciclista. De suerte que lo que me inspiraba deseo era su vida entera. Deseo doloroso por lo que tenía de irrealizable, pero embriagador. Porque lo que hasta entonces había sido mi vida dejó bruscamente de ser mi vida total y se transformó en una parte mínima del espacio que se extendía ante mí y que yo ansiaba recorrer. Espacio formado por la vida de esas muchachas que me ofrecía esa prolongación y multiplicación posibles de sí mismo que constituyen la felicidad. E indudablemente la circunstancia de que no hubiera entre nosotros ninguna costumbre ni ninguna idea común había de hacerme más difícil el poder llegar a tratarlas y ganarme su simpatía. Pero gracias precisamente a esas diferencias, a la conciencia de que no entraba en la manera de ser ni en los actos de aquellas chicas un solo elemento de los que yo conocía o poseía, fue posible que en mi espíritu la saciedad se cambiara en sed, sed tan ardiente como la de la tierra seca, sed de una vida que mi alma absorbería ávidamente, a grandes sorbos, en perfectísima imbibición, justamente porque nunca había probado una gota de esa vida. Tanto miré a la ciclista de los ojos brillantes que pareció darse cuenta y dijo a la mayor de todas una frase que la hizo reír y que yo no entendí. En verdad, esta morena no era la que más me gustaba, cabalmente por ser morena, pues desde el día en que vi a Gilberta en el sendero de Tansonville, fue para mí el inaccesible ideal una muchacha de pelo rojo y tez dorada. Pero también a Gilberta la quise porque se me apareció con la aureola de ser amiga de Bergot e ir con él a ver catedrales. Y lo mismo ahora tenía motivo para regocijarme porque esta morena me había mirado, lo cual me hacía suponer que me sería más fácil entrar en relaciones con ella primero.
pues así me presentaría a las demás, a la implacable chiquilla que saltó por encima del viejo, a la otra tan cruel que dijo, me da lástima ese pobre viejo, a todas aquellas muchachas de cuya inseparable amistad podría gloriarse, y sin embargo, la suposición de que algún día podría ser amigo de una de esas muchachas, que esos ojos cuyo desconocido mirar venía hasta mí, algunas veces acariciándome sin saberlo, como rayo de sol que se posa en una pared, llegasen a dejar penetrar, por milagrosa alquimia, entre sus inefables parcelas la noción de mi existencia y hasta algún afecto, de que quizá alguna vez me fuera dado estar entre ellas, formar parte de la teoría que iba desarrollándose sobre el fondo que ponía el mar. Me pareció su posición absurda, su posición que contuviese en sí una contradicción tan insoluble como si delante de un friso antiguo o de un fresco que figure el paso de una comitiva se me antojara posible el que yo, espectador, fuese a ocupar un sitio entre las divinas procesionantes que me acogían con amor. La felicidad de conocer a aquellas muchachas era cosa irrealizable. Bien es verdad que no era la primera felicidad de este género a que había yo renunciado. Bastaba con recordar las muchas desconocidas que, hasta en el mismo Balbec, me había hecho dejar atrás para siempre el coche que corría a toda velocidad, y el placer que me causaba la bandada de mocitas, noble como si estuviera compuesta de vírgenes helénicas, provenía de que tenía algo de pasajero, como las muchachas que me encontraban en los caminos. Esa fugacidad de los seres que no conocemos y que nos obligan a separarnos de la vida habitual, donde ya llegamos a saber los defectos de las mujeres que en ella tratamos, nos pone en un estado de persecución en que no hay nada que pueda parar la imaginación. Y quitar a nuestros placeres el lado imaginativo es reducirlos a la nada. Mucho menos me hubiesen encantado esas muchachas en caso de que alguna de esas celestinas que, como ya se vio, no desdeñaba yo siempre, me las hubiera ofrecido separadas del elemento que ahora las revestía de tantos matices y tal vaguedad. Es menester que la imaginación, avivada por la incertidumbre de si podrá lograr su objeto, invente una finalidad que nos tape a la otra, sustituyendo al placer sensual la idea de penetrar en una vida humana. No nos deje reconocer ese placer, saborear su verdadero gusto ni reducirle a justas proporciones. Es menester que entre nosotros y ese pescado, pescado que en el caso de haberle visto por primera vez servido en una mesa, no nos parecería digno de las 1000 artimañas y rodeos que su captura requiere, se interponga en las tardes de pesca el remolino de la superficie del agua, en el que asoman, sin que nosotros sepamos a ciencia cierta para qué nos van a servir. Una carne brillante y una forma indecisa entre la fluidez de un azul móvil y transparente. A estas muchachas las favorecía también ese cambio de proporciones sociales característico de la vida de playa veraniega. Todas las preeminencias que en nuestro ambiente habitual nos sirven de prolongación y engrandecimiento se hacen invisibles ahora, se suprimen realmente, y en cambio los seres que, según suponemos nosotros, sin fundamento alguno, disfrutan de esas ventajas, se adelantan amplificados con falsa grandeza, y por eso era muy fácil que unas desconocidas, en este caso las muchachas de la cuadrilla, adquirieran a mis ojos extraordinaria importancia y muy difícil que yo pudiese enterarlas de la importancia de mi persona. Pero si este desfile de la bandada de muchachas tenía la ventaja de ser un resumen de ese rápido pasar de mujeres fugitivas, que siempre me preocupó, en este caso el huidizo desfile se sujetaba a un ritmo tan lento que casi era inmovilidad. En una fase tan poco rápida, los rostros de las muchachas no se me representaban como arrastrados por un torbellino, sino perfectamente distintos y serenos. Y el hecho de que vistos así me pareciesen bellos excluía la posibilidad,
posibilidad que se me ocurría muchas veces cuando veía pasar a las mozas yendo en el coche de la señora de Villeparisis, de que viéndolas más de cerca y parándome un momento viniese a descubrir algún detalle, como la tez picada de viruelas, la conformación defectuosa de la nariz, la mirada sosa, la sonrisa desgraciada o una cintura fea en lugar de aquellos rasgos perfectos en la cara y el cuerpo de la mujer que yo me había imaginado. Solía ocurrirme que me bastaba con entrever una línea de cuerpo bonita o una tez fresca para que enseguida añadiese yo de muy buena fe unos hombros perfectos o una mirada deliciosa, que en realidad eran recuerdo o idea preconcebida mía, porque ese rápido descifrar de la significación de un ser que vemos al vuelo nos expone a errores idénticos a los de una lectura hecha deprisa, en la que nos basamos en una sola sílaba, sin tomarnos tiempo para reconocer las que siguen, y ponemos en lugar de la palabra realmente escrita otra que nos brinda nuestra memoria. Pero ahora no podía ocurrir lo mismo. Me había fijado muy bien en sus rostros, y aunque no los vi en todos sus posibles perfiles, y no se me presentaron de cara sino rara vez, pude coger de cada uno de ellos dos o tres aspectos lo bastante distintos para poder hacer o bien la rectificación o bien la verificación y prueba de las diferentes suposiciones de líneas y colores que arriesgué a primera vista, y observé que sustituía en ellos a través de las expresiones sucesivas una inalterable materialidad. Así que pude decirme con toda seguridad que ni aun en el caso de las más favorables hipótesis respecto a lo que hubieran podido ser, si yo hubiese logrado pararme a hablar con ellas, las mujeres fugitivas que me llamaban la atención en París o en Balbec, ninguna me había inspirado con su aparición y enseguida con su desaparición sin darme lugar a conocerla. La misma nostalgia que tras sí me dejaría estas muchachas, y con ninguna de ellas se me ocurrió que su amistad fuera cosa tan embriagadora, ni entre las actrices, ni entre las mozas del campo, ni entre los pensionistas de los colegios de monjas, vi yo nunca nada tan bello, tan hondamente empapado de vida desconocida, tan inestimablemente precioso, tan verosímilmente inaccesible. Eran un ejemplar delicioso y en perfecto estado de la felicidad desconocida y posible de la vida. Tanto que casi fue por razones intelectuales por lo que me desesperé de miedo a no poder hacer en condiciones únicas, sin dejar posibilidad al error, la experiencia del máximo misterio que nos ofrece la belleza que deseamos, belleza que se consuela uno de no poseer nunca yendo a pedir placer. Como Swann se negó siempre a hacer, antes de Odette, a mujeres que no se desean, de manera que llega la muerte sin que sepamos a qué sabía el placer deseado. Podía ocurrir que en realidad tal placer no fuese un placer desconocido, que visto de cerca se disipara su misterio y que solo fuera proyección y espejismo del deseo. Pero si eso era cierto, habría que atribuirlo a la necesidad de una ley de la naturaleza, que en el caso de aplicarse a estas muchachas, se aplicaría igualmente a todas las del mundo, pero no a lo defectuoso del objeto. Objeto que yo hubiera escogido entre otros muchos, pues me daba perfecta cuenta, con satisfacción de botánico, que era imposible encontrar juntas especies más raras que las de estas flores tempranas que interrumpían en este momento, delante de mí, la línea del mar formando leve valladar que parecía hecho con rosales de Pensilvania, que sirven de exorno a un jardín puesto en la brava ribera marina. A través de esos rosales se ve toda la extensión de océano que recorre un steamer deslizándose lentamente por la raya azul y horizontal que va de tallo a tallo de rosal, y tan despacio marcha el barco que esta mariposa que se quedó entre los pétalos de una flor que ya dejó atrás el navío puede esperar tranquilamente a que solo la separe de la flor siguiente una parcela azul para echarse a volar en la seguridad de que llegará antes que el vapor. Volví al hotel. Aquel día tenía que ir a cenar a Rivebelle con Roberto, y mi abuela me exigía las noches que cenaba fuera que me estuviese una hora echado en mi cama antes de salir.
Luego, el médico de Balbec me ordenó que esta siesta fuese diaria. Aunque en realidad no era menester salir de paseo del dique y penetrar en el hotel por el hall, esto es, por la parte de detrás. Porque ahora, por ser pleno verano y gracias a un adelanto comparable a los sábados de Combray, en que almorzábamos una hora antes, los días eran tan largos que el sol estaba aún bien alto, como en hora de merienda, cuando empezaban a poner las mesas de la cena en el gran hotel de Balbec, de suerte que los grandes ventanales del comedor que daban al paseo del dique estaban abiertos por completo hasta el suelo, y con levantar un poco el pie para saltarme el reborde de madera de la ventana, ya estaba en el comedor, le atravesaba y me metía en el ascensor. Al pasar por delante de la dirección dirigía yo una sonrisa al director, recogía otra correspondiente en su rostro, sin sentir ya ni sombra de desagrado, porque desde que estaba en Balbec mi atención comprensiva había ido inyectándose poco a poco en aquella cara y transformándola como una preparación de historia natural. Sus rasgos fisonómicos eran ya para mí cosa corriente, se habían cargado de significación, mediocre sí, pero inteligible como letra que ya no se parecía a aquellos caracteres raros, intolerables, que me presentó su rostro aquel primer día en que vi delante de mí a un personaje ya olvidado. Personaje que cuando surgía al conjuro de mi evocación era ya desconocido y dificilísimo de identificar con la personalidad insignificante y pulida a la que servía de caricatura sumaria y deforme, ya que sin aquella timidez y tristeza de la noche de mi llegada al hotel hacía sonar el timbre del lift. Y ahora el muchacho del ascensor no permanecía silencioso, mientras que iba subiendo a su lado como en una caja torácica móvil que corriera a lo largo de la columna, sino que me repetía, ya no hay tanta gente como hace un mes. Empiezan ya a marcharse, los días van acortándose. Y decía eso no porque fuese verdad, sino porque tenía una colocación en un hotel de un lugar más cálido de la costa, y su deseo habría sido que nos marcháramos todos, para que así el hotel tuviera que cerrarse y le quedaran unos días de holganza antes de seguir en su nueva colocación. Seguir y nueva no eran en su lenguaje expresiones contradictorias, porque para él seguir era la forma usual del verbo empezar. Lo único que me extrañó es que tuviese la condescendencia de decir colocación, porque pertenecía a ese moderno proletariado que aspira a borrar en el habla toda huella de domesticidad. Pero enseguida me anunció que en el empleo en que iba a seguir tendría mejor traje y paga, y es que las palabras uniforme y salario le parecían anticuadas y poco discretas. Y como por un caso de absurda contradicción, el vocabulario ha sobrevivido, a pesar de todo, en el ánimo de los patronos, a la concepción de la desigualdad social, resultaba que yo siempre entendía de mala manera lo que me decía el lift. Lo que yo quería saber es si mi abuela estaba en el hotel. Y ya antes de que le preguntara nada, me decía el muchacho, esa señora acaba de salir de su cuarto. Yo nunca caí en la cuenta y me figuraba que se refería a mi abuela. No, esa señora que está empleada en casa de ustedes. Como en el antiguo lenguaje burgués, por lo que he visto debía de estar ya abolido, una cocinera no se denominaba empleada. Yo me paraba en un momento a pensar, se ha equivocado porque nosotros no tenemos ni fábrica ni empleados. De pronto se me venía a las mientes que el nombre de empleado es lo mismo que el bigote para los camareros de café, una satisfacción de amor propio que se da a los criados, y que esa señora que acababa de salir era Francisca, que probablemente habría ido a visitar al cafetero o a ver coser a la doncella de la señora belga. Esa satisfacción aún le parecía bastante al chico de lift, porque solía decir de la gente de su clase y edad, con tono de compasión, el obrero, el chico.
empleando el mismo singular colectivo que Racine cuando dice el pobre. Pero por lo general, como ya habían desaparecido la timidez y deseo de agradar que sentía el primer día, ya no hablaba a Lift. Y ahora era él el que se quedaba sin contestación durante aquella corta travesía, cuyos nudos tenía que ir filando a través del hotel, hueco como un juguete, o que desplegaba alrededor nuestro, o piso a piso sus ramificaciones de pasillos. Y allá al fondo la luz se aterciopelaba, se rebajaba, quitaba materialidad a las puertas de comunicación y a los escalones de las escaleras interiores, que convertía en un ámbar dorado inconsciente y misterioso, inconsistente y misterioso, como uno de esos crepúsculos en que Rembrandt recorta el antepecho de una ventana o la cigüeña de un pozo. Y en cada piso un resplandor áureo en la alfombra del ascensor anunciaba la puesta de sol y las ventanas de los retretes. Me preguntaba yo si las muchachas que acababa de ver vivirían en Balbec y quiénes serían. Cuando el deseo se orienta hacia una pequeña tribu humana que uno ha seleccionado, todo lo que a ella se refiere viene a convertirse en motivo de emoción y luego en motivo de ensoñaciones. Había yo oído decir en el paseo a una señora, es una amiga de la chica de Simonet, con el mismo tono de presuntuosa precisión de una persona que dijese, es una camarada inseparable del chico de la Rochefoucauld. Y enseguida se advirtió en la cara de la señora a quien se dirigían estas palabras la curiosidad y el deseo de mirar con mayor atención a la favorecida persona que era amiga de la chica de Simonet. Privilegio este que de seguro no se concedía a todo el mundo, porque la aristocracia es una cosa relativa. Y hay huequecitos que no cuestan mucho donde el hijo de un mueblista es príncipe de elegancias y tiene su corte como un joven príncipe de Gales. Más adelante he hecho muchas veces por acordarme de cómo resonó para mí en la playa, al oírle por primera vez ese nombre de Simonet, incierto aún en su forma, que yo no distinguía bien, y también en su significación, en la posibilidad de que designara a una o a otra persona, teñido, en suma, con un tono de vaguedad y cosa nueva que luego, en el porvenir, nos habrá de conmover al recordarlo, porque ese nombre, cuyas letras se van grabando segundo a segundo y cada vez más profundamente en nosotros, por obra de la incesante atención, llegará a convertirse, con el de la chica de Simonet no me ocurrió eso hasta años más tarde, en el primer vocablo que encontremos en el momento del despertar o al recobrar mientes después de un desmayo. Antes aún de la noción de la hora que sea y del lugar en que nos hallemos, antes de la palabra yo, como si el ser que designa ese nombre fuese más que nosotros mismos y como si después de unos momentos de inconsciencia, esa tregua que acaba de expirar significara ante todo unos instantes en que dejamos de pensar en el nombre ese. No sé por qué desde el primer día se me antojó que alguna de esas muchachas debía de llamarse Simonet y estaba siempre pensando en cómo podría llegar a conocer a la familia Simonet y a conocerla por medio de alguna persona que ellos juzgaran superior, cosa no muy difícil si eran chiquillas fáciles de clase pobre, como yo suponía, con objeto de que no se formara de mí una idea desdeñosa, porque no es posible llegar al conocimiento perfecto ni practicar la absorción completa de un ser que nos desdeña mientras no hayamos vencido ese desdén. Y cada vez que penetran en nuestro ánimo las imágenes de mujeres tan distintas, ya no tenemos punto de reposo, a no ser que el olvido o la competencia de otras imágenes nos las elimine, hasta que convirtamos a esas mujeres extrañas en algo parecido a nosotros mismos, porque nuestra alma tiene en estas cosas la misma facultad y reacción y actividad que el organismo físico, el cual no puede tolerar la intromisión en su seno de un cuerpo extraño sin intentar inmediatamente la digestión y asimilación del intruso. Así me figuraba yo que la pequeña Simonet debía de ser la más guapa de todas, y además
la que acaso llegara alguna vez a querida mía, porque ella fue la única que se dio por enterada de la fijeza de mis miradas y medio volvió la cabeza por 2 o 3 veces. Pregunté al lift si no conocía alguno Simonet en Balbec. Como no le gustaba confesar que ignoraba ninguna cosa, respondió que le parecía haber oído hablar de ese nombre. Cuando llegué al último piso, le dije que me hiciera el favor de traerme las listas últimas de las personas llegadas al hotel. Salí del ascensor, pero en vez de encaminarme a mi cuarto, seguí por el pasillo, porque a esta hora el criado del piso, aunque tenía miedo a las corrientes de aire, dejaba abierta la ventana que se abría al fondo del corredor. Esta ventana no daba al mar, sino al valle y la colina, pero como casi siempre estaba cerrada y los cristales eran esmerilados, no dejaba ver el paisaje. Hice estación por un momento delante de la ventana, rindiendo la devoción debida a la vista, que por una vez me descubría. Más allá de la colina a la que estaba adosado el hotel, en dicha colina no había más que una casita plantada a cierta distancia. Y a esta hora la perspectiva y la luz de anochecido, sin quitarle nada de su volumen, la cincelaban preciosamente y le prestaban aterciopelado estuche, como uno de esos edificios en miniatura, templo o capillita de orfebrería y esmalte, que sirven de relicarios y que sólo se exponen a la veneración de los fieles en raras ocasiones. Pero ya había durado mucho ese instante de adoración, porque el criado, que tenía en una mano un manojo de llaves y se llevaba la otra para saludarme, a su casquete de sacristán, pero sin quitársele, por causa del aire fresco de la noche, venía ya a cerrar las 2 hojas de la ventana como quien cierra las 2 hojas de un relicario, y arrebataba así a mi adoración el reducido monumento y la áurea reliquia. Entraba yo en mi cuarto. Según se adelantaba el verano, iba cambiando el cuadro que me encontraba en el balcón. A lo primero era aún de día y la habitación estaba muy clara, a no ser que estuviese nublado. Entonces, en el glauco cristal, ampulosamente repleto de hinchadas olas, el mar engastado en la armadura de hierro de la cristalería, como entre los plomos de una vidriera, deshilachaba en toda la rocosa orla de la bahía triángulos adornados de inmóvil espuma delineada, con la finura de pluma o plumón salidos del lápiz de Pisanello, triángulos que parecían como solidificados en ese esmalte blanco, inalterable y espeso, que figura una capa de nieve en los trabajos de vidriera de Galé. Pero pronto fueron acortándose los días, y en el momento de entrar en mi habitación, el cielo violeta parecía como estigmatizado por la imagen rígida, geométrica, pasajera y fulgurante del sol, igual que si representase algún signo milagroso o aparición mística, y se inclinaba hacia el mar girando sobre la charnela del horizonte como un cuadro religioso colgado encima del altar mayor, mientras las partes diferentes del crepúsculo se exponían en los espejos de las librerías de caoba que corrían a lo largo de las paredes, y yo las refería con el pensamiento a la maravillosa pintura de la que parecían haberse desprendido, como esas diversas escenas que ejecutó un pintor primitivo para una hermandad en un relicario, y que ahora se exhiben en una sala de museo en tablas separadas, que solo el visitante puede, a fuerza de imaginación, colocar en su sitio en la predela del retablo. Una semana más tarde, al subir a mi cuarto, el sol ya se había puesto. Por encima del mar, compacto y recortado como una gelatina, había una franja de cielo rojo, semejante a la que veía yo en Combray extenderse sobre el Calvario cuando tornaba de mi paseo y me disponía a bajar a la cocina antes de cenar. Y un momento después, sobre el mar frío y azulado, como ese pescado que llaman mújol, el cielo, del mismo tono rosado que el salmón que habrían de servir poco después en Ribebel, avivaba el placer que yo sentía al vestirme de frac para ir a cenar fuera. En el mar,
y muy cerca de la orilla se afanaban por elevarse unos encima de otros, a capas cada vez más anchas, vapores de un negro de hollín, pero con bruñido y consistencia de ágata, y que parecían pesar mucho, tanto que los que estaban más altos se desviaban ya del tallo deforme y hasta del centro de gravedad que formaban las capas que los servían de sostén. Y parecía como que iban a arrastrar toda aquella armazón que ya llegaba a la mitad del cielo y a precipitarla en el mar. Veía un barco que iba alejándose como nocturno viajero, y eso me daba la misma impresión que ya tuve en el tren, de estar liberado de las necesidades del sueño y del encierro en una habitación. Aunque en realidad no me sentía yo prisionero en mi cuarto, puesto que dentro de una hora iba a salir de él para montar en el coche, me echaba en la cama y me veía rodeado por todas partes de imágenes del mar, como si estuviese en la litera de uno de esos barcos que pasaban cerca de mí, de esos barcos que luego, por la noche, nos asombrarían con la visión de su lenta marcha por el seno de la oscuridad, como cisnes silenciosos y sombríos, pero bien despiertos. Y muchas veces, en efecto, no eran más que imágenes, porque yo me olvidaba de que por detrás de esos colores no había sino el triste vacío de la playa, barrida por ese viento inquieto de la noche que con tanta ansia sentí el día de mi llegada a Balbec. Además, preocupado con la idea de las muchachas que vi pasar, ni siquiera allí en mi cuarto me sentía en disposición lo bastante tranquila y desinteresada para que pudiesen producirse en mi alma impresiones de belleza verdaderamente hondas. Con la espera de la cena en Ribebel, aún estaba de humor más frívolo y mi pensamiento residía en esos momentos en la superficie de mi cuerpo, del cuerpo que iba a vestir enseguida con objeto de que pareciese lo más agradable posible a las miradas femeninas que en mí se posaran en el iluminado restaurante, de modo que era incapaz de poner profundidad alguna tras los colores de las cosas. Y si no hubiera sido porque allí al pie de mi ventana el suave e incansable revuelo de vencejos y golondrinas se lanzaba como un surtidor, como un vivo fuego artificial, rellenando el intervalo de esos altos cohetes con la hilazón inmóvil y blanca de las largas estelas horizontales. Si no hubiera sido por el delicioso milagro de este fenómeno natural y local, que enlazaba con la realidad de los paisajes que ante mi vista tenía, se me habría podido figurar que no eran otra cosa los tales paisajes que una colección de cuadros, que se cambiaban a diario, expuestos por capricho en el lugar donde yo me hallaba y sin ninguna relación necesaria con él. A veces era una exposición de estampas japonesas, junto a la delgada oblea del sol, rojo y redondo como la luna. Una nube amarilla semejaba un lago, y destacándose contra ella, cual si fuesen árboles plantados en la orilla del imaginario lago, había unas espadañas negras, una barra de una rosa suave, tal como no la viera yo desde mi primera caja de pinturas, se inflaba a modo de río y en sus riberas había unos barquitos que parecían estar en seco esperando que viniesen a tirar de ellos para ponerlos a flote. Y con el mirar desdeñoso, aburrido y frívolo de un aficionado o de una damisela que recorre entre dos visitas mundanas una galería de pintura, me decía yo, es curiosa la puesta de sol, muy particular, pero he visto otras tan delicadas y tan asombrosas como esta. Más me gustaban aquellas tardes en que aparecía, cual encuadro impresionista, un barco absorbido y fluidificado por el horizonte de un color tan de horizonte, que semejaba la misma materia que la lejanía, como si su proa y sus jarcias no fuesen otra cosa que recortes hechos en el azul vaporoso del cielo, que en ellos aún se hacía más sutil y afiligranado. A veces el océano llenaba casi toda mi ventana, adornada con una franja de cielo orlada en lo alto por una línea que era del mismo azul que el mar, por lo cual me figuraba yo que era mar también y atribuía su distinto tono a un efecto de luz. Otros días el mar pintábase tan solo en la parte inferior de la ventana,
y todo el espacio restante le llenaban infinitas nubes amontonadas unas contra otras en franjas horizontales, de suerte que parecía como si los cristales presentaran, con premeditación o especialidad artística, un estudio de nubes, mientras que las vitrinas de las librerías mostraban nubes semejantes, pero de distintos lugares del horizonte y diversamente iluminadas, cual si ofreciesen esa repetición, tan grata a algunos maestros contemporáneos, de un mismo y único efecto tomado siempre a horas diferentes, pero que gracias a la inmovilidad del arte podían verse ya ahora todos juntos en una misma habitación, ejecutados al pastel y cada cual detrás de su cristal. Había veces en que sobre mar y cielo, uniformemente grises, se posaba con exquisito refinamiento, un leve tono rosado, y una mariposa dormida en la parte baja de la ventana parecía significar con sus alas, allí al pie de esa armonía gris y rosa, al modo de las de Whistler, la firma favorita del maestro de Chelsea. Todo iba desapareciendo hasta el tono rosa, y ya no quedaba nada que mirar. Me levantaba un momento y antes de volver a acostarme echaba los cortinones de la ventana. Por encima de ellos, desde mi cama, veía la raya de claridad que aún quedaba ensombrecerse y atenuarse progresivamente. Pero ninguna suerte de tristeza ni de nostalgia me daba el dejar morir en lo alto de las cortinas esa hora en que, por lo general, estaba sentado a la mesa, porque sabía yo que aquel día era distinto de los demás, mucho más largo, como los días polares, que la noche interrumpe solo por unos momentos. Sabía yo que la crisálida de ese crepúsculo ya se disponía a salir, por radiante metamorfosis, la esplendorosa luz del restaurante de Rivebel. Me decía, ya es hora. Me desperezaba en la cama, poníame en pie, daba remate a la tarea de componerme y me parecían deliciosos esos instantes inútiles, aliviados de todo peso material, en los que yo empleaba, mientras que los demás estaban abajo cenando, todas las fuerzas acumuladas durante la inactividad del descanso, tan solo en secarme el cuerpo, en ponerme el smoking, en hacerme el lazo de la corbata, en todos esos movimientos dominados ya por el esperado placer de ver de nuevo a una mujer en la que me había fijado la última vez que estuve en Riverdale, que pareció que me miraba y que, si aquella noche salió por un momento del comedor, fue acaso para ver si yo la seguía, y muy alegremente me revestía de todos esos atractivos para entregarme espontáneamente y completamente a una vida nueva, libre, sin preocupaciones, en la que me sería dable apoyar mis vacilaciones en la calma de Saint-Loup, en la que escogería de entre todas las especies de la historia natural, venidas de todas las tierras, aquellas que por ser componente de inusitados platos, inmediatamente encargados por mi amigo, tentarán, tentarán más mi golosina o mi imaginación. Y por fin llegaron los días en que yo ya no podía entrar en el hotel por los ventanales del comedor. No estaban abiertos porque era de noche, y todo un enjambre de pobres y curiosos, atraídos por aquel resplandor para ellos inaccesible, se pegaba en negros racimos, ateridos por el cierzo, a las paredes luminosas y resbaladizas de la colmena de cristales. Llamaron. Era Amado, que quiso traerme él en persona las listas de los últimos huéspedes que habían llegado. Pero antes de retirarse, no pudo por menos de decirme que Dreyfus era culpable y requete culpable. Ya se descubrirá todo, me dijo. Si no este año, el que viene. A mí me lo ha dicho un señor que tiene muy buenas relaciones en el Estado Mayor. Yo le pregunté si no se decidirían a descubrirlo todo enseguida antes de fin de año.
Dejó el cigarrillo, continuó Amando, al mismo tiempo que imitaba la escena relatada, sacudiendo la cabeza y el índice como hiciera su cliente, para dar a entender que no había que ser tan exigente. Y me dijo, dándome un golpecito en el hombro, este año no, Amando, no es posible, pero para la Pascua de Resurrección sí. Y Amando me dio también un golpecito en el hombro diciéndome, ¿ve usted? Eso es lo que me hizo el caballero. Ya porque le halagara aquella familiaridad del gran personaje, ya con objeto de que pudiese yo apreciar mejor y con pleno conocimiento de causa la fuerza del argumento y los motivos de esperanza que teníamos. No dejé de sentir cierto golpecillo en el corazón cuando en la primera página de la lista me encontré con estas palabras: Simonet y familia. Llevaba yo en mí viejos ensueños que databan de mi infancia y en estos ensueños toda la ternura que vivía en mi seno, pero que precisamente por ser mía no se distinguía de mi corazón, se me aparecía como tardía por un ser enteramente distinto de mí. Y ese ser le fabriqué ahora una vez más utilizando para ello el nombre de Simonet y el recuerdo de la armonía que reinaba entre aquellos cuerpos jóvenes que vi desfilar por la playa en procesión deportiva digna de la antigüedad y de Giotto. Yo no sabía cuál de las muchachas era la señorita de Simonet, ni siquiera si alguna de ellas se llamaba así, pero sabía ya que la señorita de Simonet me quería y que iba a hacer por trabar conocimiento con ella por mediación de San Lup. Desgraciadamente, Roberto había obtenido una prórroga de licencia, pero a condición de volver todos los días a Donciers, yo me creí que, para hacerle faltar a sus obligaciones militares, debía de contar no solo con su amistad por mí, sino con esa misma curiosidad de naturalista humano, que tantas veces me despertó el deseo de conocer a una nueva variedad de la belleza femenina, aún sin haber visto a la persona de que se hablaba, solo por oír decir que en tal frutería tenían una cajera muy guapa. Pero en vano esperé excitar esa curiosidad en el ánimo de San Luc, hablándole de las muchachas de mis pensamientos. En él estaba paralizada hacía mucho tiempo por el amor que tenía a la actriz aquella que era querida suya, y aun cuando hubiese sentido levemente tal curiosidad, habríala reprimido inmediatamente por una especie de supersticiosa creencia que la fidelidad de su querida acaso podía depender de su propia fidelidad. Así que nos marchamos a cenar a Ribebel sin que Roberto me prometiera ocuparse con actividad de las muchachas del paseo. Al principio del verano, cuando llegábamos, el sol acababa de ponerse, pero aún había claridad en el jardín del restaurante, cuyas luces no estaban encendidas todavía. El calor del día caía y se depositaba como en el fondo de una copa, y el aire pegado a las paredes parecía una jalea consistente y sombría, de tal modo que un gran rosal que trepaba por la oscura tapia, veteándola de rosa, semejaba la arborización que se ve en el fondo de una piedra de ónice. Pero al poco tiempo, al bajar del coche de Ribebel, ya reinaba la noche, y también era casi de noche cuando salíamos de Balbec, sobre todo cuando hacía mal tiempo y retrasábamos el momento de mandar enganchar esperando un claro. Pero esos días oía yo el soplar del viento sin ninguna tristeza. Sabía que no significaba el abandono de mis proyectos y la reclusión en el cuarto. Sabía que en el gran comedor del restaurante, en donde entraríamos al son de la música de los ciganes, innumerables lámparas triunfarían fácilmente de la oscuridad y del frío, aplicándole sus anchos cauterios de oro, y alegremente montaba en el cupé que aguantaba el chuparrón y me sentaba junto a Roberto.
Desde algún tiempo atrás, aquella frase de Bergot cuando se decía convencido de que, a pesar de mi opinión, yo había nacido para saborear sobre todo los placeres de la inteligencia, volvieron a darme esperanzas respecto a lo que pudiese hacer algún día en el terreno de la literatura. Pero tales esperanzas veíanse defraudadas a diario por el fastidio que sentía al sentarme a la mesa para comenzar un estudio crítico o una novela. Después de todo, decíame yo, quizá resulte que el criterio infalible para juzgar el valor de una hermosa página no tenga nada que ver con el placer que se sintió al escribirla. ¿Acaso ese placer no sea más que un estado accesorio que se superpone después, pero que en caso de faltar no indica nada en contra del valor de lo escrito? A lo mejor algunas obras magistrales se escribieron entre bostezos. Mi abuela calmaba mis dudas diciéndome que trabajaría bien y alegremente a condición de que mi salud fuese buena. Y como nuestro médico consideró lo más prudente avisarme de los graves riesgos a que podía exponerme mi estado de salud y me indicó todas las precauciones higiénicas a que debía tenerme en evitación de cualquier accidente, yo subordinaba todo placer a una finalidad, en mi opinión, mucho más importante, la de llegar a ponerme bastante fuerte para poder realizar la obra que acaso llevaba en mí. Así que desde que estaba en Balbec, yo mismo era el minucioso y constante inspector de mi propia salud. Por nada del mundo habría yo tocado a la taza de café que podía quitarme el sueño de la noche, necesario para no sentirme fatigado al otro día. Pero cuando llegábamos a Ribevel, enseguida, por la excitación que me causaba el placer nuevo y por verme en esa zona distinta en la que nos introduce lo excepcional, después de haber cortado el hilo pacientemente tejido durante días y días, que nos llevaba hacia la cordura, como si ya no hubiese futuro ni elevados fines que realizar, desaparecía ese preciso mecanismo de prudente higiene que tenía por objeto servirlos de salvaguardia. Cuando el criado me pedía mi abrigo, Saint-Luc me decía, ¿no tendrá usted frío? Quizás sea mejor no quitársele, porque no hace mucho calor. Yo contestaba que no, quizá porque no sentía el frío, pero de todos modos es que ya no sabía yo nada del temor a caer malo, de la necesidad de no morirme, de la importancia de trabajar. Entregaba yo mi abrigo y entrábamos en el comedor del restaurante a los sones de alguna marcha guerrera que tocaban los ciganes, atravesando por entre las filas de mesas servidas como por un fácil camino de gloria, sintiendo el alegre ardor que infundían a nuestro cuerpo los ritmos de la orquesta que nos tributaba aquellos honores militares. Pero ese inmerecido triunfo le disimulábamos nosotros poniendo el gesto grave, glacial, andando con aire de cansancio para no imitar a esos tipos de café concierto que acaban de cantar una cancioncilla alegre con música belicosa y hacen su aparición en escena con el marcial continente de un general triunfante. Desde este momento me convertía yo en un hombre nuevo. Ya no era el nieto de mi abuela, ni me acordaría de ella hasta la salida. Ahora era hermano momentáneo de los mozos que iban a servirnos. Aquella cantidad de cerveza, y aún con más motivos de champagne, con la que no me atrevía en Balbec en toda una semana, porque, aunque para mi conciencia tranquila y lúcida el sabor de esos brebajes representaba un placer claramente apreciable, sabía sacrificarlo fácilmente. Me la bebía en Ribelvel en una hora y todavía añadía unas gotas de porto, pero tan distraído que ni siquiera le sacaba gusto. Y daba al violinista que acababa de tocar los dos Luises que había tardado 2 meses en economizar para comprar alguna cosa que ahora se me había olvidado cuál pudiera ser. Algunos de los camareros, disparados por entre las mesas, huían a toda velocidad y la finalidad de su carrera parecía ser el que no se cayera la bandeja que llevaban en la abierta palma de la mano.
Y en efecto, los suflés de chocolate llegaban a su destino sin sufrir vuelco, y las patatas a la inglesa, a pesar del galope que debió de sacudirlas, venían hasta nosotros muy bien colocadas, todo alrededor del cordero Paulac, lo mismo que cuando salieron. Me fijé en uno de esos criados, muy alto, empenachado con magnífica cabellera negra, la larga pintada de un color que recordaba, más que la especie humana, determinadas especies de aves raras, y que corría sin cesar, al parecer sin objeto alguno, de un lado para otro, trayendo a la memoria del que le miraba el recuerdo de alguno de esos guacamayos que llenan toda la gran pajarera de un jardín zoológico con su colorido ardiente y su incomprensible agitación. Luego el espectáculo se ordenó, al menos para mis ojos, de un modo más noble y tranquilo. Aquella vertiginosa actividad fue plasmándose en calmosa armonía. Miré las redondas mesas cuya innúmera tropa llenaba el restaurante, como otros tantos planetas, tal y como se los representa en los cuadros alegóricos de antaño. Y en verdad que entre estos astros diversos se ejercía una fuerza de atracción considerable, y los comensales de cada mesa no tenían ojos más que para las mesas de los demás, exceptuando algún rico anfitrión que logró llevar a cenar a algún escritor célebre y se esforzaba por sacarle del cuerpo, gracias a las virtudes de la mesa mágica, unas cuantas frases insignificantes que asombraban a las señoras. La armonía de estas mesas astrales no era obstáculo a la incesante rotación de los innumerables sirvientes, que por estar de pie, en vez de sentados, como los comensales, evolucionaban en una zona superior. Indudablemente este corría a llevar los entremeses, aquel a cambiar el vino, el otro a poner más vasos. Pero a pesar de estas razones particulares, su perpetuo correr entre las redondas mesas acababa por determinar la ley de su circulación vertiginosa y reglamentada. Sentadas detrás de un macizo de flores, dos horribles cajeras, sumidas en cálculos interminables, parecían dos hechiceras que trabajaban en prever por medio de cálculos astrológicos los trastornos que pudiesen producirse en esta bóveda celeste, concebida con arreglo a la ciencia medieval. Y yo compadecía un tanto a todos los comensales porque bien sabía que para ellos las redondas mesas no eran planetas y porque no habían practicado en las cosas ese corte y sección que nos libra de su apariencia usual y nos deja ver las analogías. Estaban pensando esas personas que cenaban con fulano o con sutano que la comida les costaría tal cantidad y que al día siguiente habría que volver a empezar. Y al parecer permanecían absolutamente insensibles al desfile de una comitiva de criaditos que, probablemente por no tener en aquel momento otro quehacer más urgente, llevaban procesionalmente unos cestillos con pan. Algunos, muy jovencitos, embrutecidos por los pescozones que los maestresalas les daban al pasar, posaban melancólicamente sus miradas en algún ensueño remoto y solo se consolaban cuando algún parroquiano del hotel de Balbec, en donde ellos habían estado, les reconocía, les dirigía la palabra y les decía personalmente que se llevaran aquel champagne imbebible, cosa que los llenaba de orgullo. Página 475.